Salúdale. Qué gusto verles el día de hoy, porque en verdad hoy tenemos aquí un servicio muy especial. Y la verdad es que qué padre que Sting haya fluido de esta manera profética, poderosa, porque imagínense ustedes en la resurrección de Cristo Jesús, cómo se debió haber celebrado en la resurrección. Wow, gracias Señor. Olvidé ahí mis dentes. Me hubieras dicho tenis. Gracias. Sí, iglesia, bien, el día de hoy vamos a tomar el pan y la copa. El día de hoy vamos a celebrar de una manera muy especial. Como sabemos, en Semana Santa, el día de hoy, se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Y vamos hoy a tomar el pan y la copa después de más de 2 años de pandemia en que ya no fue posible hacer esta celebración. El día de hoy lo vamos a hacer y qué bueno que estás aquí el día de hoy, porque va a haber una impartición aún más de la que ahora hemos tenido. Vamos a orar al recibir el pan y la copa para que ir a un nuevo nivel de entendimiento del plan de Dios para nuestra vida. ¿De acuerdo? Y quiero comenzar ahí en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos dice la Escritura aquí que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto dándoles instrucciones para celebrar la cena del Señor. Así se le conoce a la ocasión en que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos cenando por última vez y dio comienzo a esta celebración. Esta es la única instrucción que el Señor Jesús de manera personal dio a la iglesia para conmemorar el poderoso significado de su muerte y resurrección. Podemos ver ahora lo que nos dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14, en el verso... Marcos capítulo 14. En el verso 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces vemos aquí que estaban los judíos celebrando la Pascua, el cordero de la Pascua, y Jesús dando indicaciones a sus discípulos para eso que sería la última cena con ellos. Y la palabra Pascua se traduce del original Pesaj en el hebreo, que significa pasar de largo. Y fue esta fiesta que Dios instituyó para la nación de Israel para conmemorar su salida de Egipto después de una esclavitud de 430 años. Sabemos, como nos lo dice la Biblia en el libro de Éxodo, que Dios había enviado a Moisés y a Aarón para
liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Faraón no había querido dejar libre a Israel. Dios trajo 10 plagas sobre Egipto para quebrantar al faraón. Y finalmente en la última plaga, en la 10ª plaga, Dios hizo venir muerte sobre los primogénitos en Egipto. Por esa razón dio indicaciones al pueblo de Israel para que ellos sacrificaran un cordero. De ahí viene el cordero de la Pascua. En realidad, esta fiesta y las 6 fiestas que el Señor estableció para la nación de Israel son anuncios proféticos. Más que rituales de costumbre, en realidad son anuncios proféticos, que cuando es celebrado el Señor se mueve en una dimensión poderosa, así como ocurrió con Israel. Este cordero que el pueblo de Israel iba a sacrificar en realidad simbolizaba o representaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y la orden era que ellos tenían que tomar un cordero, sacrificarlo y poner de la sangre de ese cordero en las entradas de las puertas de sus casas. Y vendría un ángel de la muerte causando la muerte a los primogénitos, pero en las casas donde este ángel viera la sangre de ese cordero en las casas, pasaría de largo. Y eso fue lo que sucedió, y finalmente Faraón dio la orden para dar liberación al pueblo de Israel. Y entonces Dios estableció en Éxodo 12:1 y los siguientes que de esta manera daría comienzo el año para el pueblo de Israel, dándonos a entender que a partir de lo que ocurrió, de esta liberación, daría comienzo el año y la medición del tiempo y las estaciones para el pueblo de Israel. Así que esto es muy significativo, porque de la misma manera Dios nos ha llamado a salir de la esclavitud de este mundo para vivir un nuevo tiempo, la vida nueva y abundante en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es lo que representó entonces el sacrificio de este cordero. Significó, por tanto, una obra de liberación, porque al hombre, al separarse de Dios, entró en una esclavitud. El hombre corrompió la creación de Dios y su propia naturaleza, y quedó el hombre bajo la esclavitud del pecado, de su propia maldad. Así que la muerte de Cristo Jesús significó no el comienzo de una religión, sino significó, por tanto, la liberación del poder del pecado, para que nosotros pudiéramos ahora ser gobernados en el reino de Dios por la vida y el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos un plan de Dios que se está cumpliendo. Se está cumpliendo, y después de 2000 años que Jesús murió en esa cruz, nosotros hemos sido llamados como su iglesia a dar continuidad y finalmente consumación o cumplimiento del plan de Dios de salvación de la humanidad. Por esa razón dice aquí que Jesús dio instrucciones a sus discípulos para celebrar la Pascua. La Biblia dice en Corintios 5:5 que la Pascua, nuestra Pascua, Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que por esa razón, cuando tomamos el pan y la copa, es un acto poderoso, porque nosotros estamos aquí anunciando el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida, para la humanidad, y estamos, por tanto, formando parte de este plan de Dios que finalmente terminará con el arrebatamiento de la iglesia y después con la segunda venida de Jesucristo, donde Él vendrá a reinar en la tierra. El llamado del Señor Jesús es a entrar al reino, a ser gobernados por el amor de Dios, por el poder de Dios y por la verdad de Dios. Porque nosotros, en nuestra experiencia personal, sabemos que lo que ha causado ruina y ha lastimado nuestra vida es que nosotros hemos sido nuestros propios señores y hemos vivido tomando las decisiones que de acuerdo a lo que bien nos parece. Pero el plan de Dios es traer un nuevo comienzo a la humanidad. El plan de Dios es unirnos a Él y a su naturaleza para gobernar sobre la tierra en el reino de 1000 años de Cristo Jesús.
Así que, familia, en la Biblia vemos cómo Dios revela su plan para salvar a la humanidad, llevar a morir a esa cruz a Cristo Jesús, para después Él ser resucitado y demostrar de esta manera que Él es Dios y que su sacrificio fue aprobado por el Padre para reconciliar a la humanidad y recuperarla a su propósito. Lo que Él ha hecho de esta manera es empoderarnos a nosotros, los que hemos creído. El Señor, a través de su resurrección y de su muerte en esa cruz, nos ha llevado a un estatus y nos ha llevado a un lugar de autoridad y poder para que nosotros podamos dar continuidad al plan de Dios en el tiempo que viene. Dice ahí la escritura, ahí en Marcos capítulo 14, verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Eso es lo que viene para la humanidad en el futuro inmediato. Viene el reino de Dios para el mundo. Viene el reino de Dios para la tierra. Dice aquí que el Señor Jesús anunció que su sacrificio daría comienzo a un nuevo pacto. Esto quiere decir que ahora nuestra unión a Dios el Padre no está basada en nuestras buenas obras. Puede ser que haya buenas personas y que no crean que necesitan volverse a Dios, o que no crean que la forma en que han vivido pudiera separarles o condenarles con Dios. Pero la verdad es que todos necesitamos reconocer que solamente a través del sacrificio de Jesús podemos ser unidos por el Padre. Así que no es a través de la ley ni el cumplimiento de las obras de la ley, ni de obras religiosas como Dios declaró que podemos unirnos a Él, sino es solamente a través del sacrificio de Jesús. Era necesario el sacrificio de Jesús para quitar la barrera que nos separaba de Dios. Era necesario el sacrificio de Jesús para que nosotros fuésemos juzgados, para que de esta manera nosotros lleváramos en Cristo Jesús finalmente la consecuencia de nuestros errores y de nuestras maldades. Dice ahí la escritura que el Señor entonces anunció que esta sangre, refiriéndose a su sacrificio, es por tanto la garantía de un nuevo pacto. Es poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús que nosotros hemos sido unidos a Dios, al amor de Dios. Dios nos ha llamado a conocerle, a vivir para Él y a cumplir su llamado en nuestra vida, a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Podemos ver entonces un plan. Acompáñame ahí más adelante, Lucas capítulo 24. Hay un plan de parte de Dios que es revelado a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a ver ahí en Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesús resucitó. Vamos a ir primeramente a Lucas 24, verso 1. Lucas capítulo 24, verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la escritura que era el primer día de la semana. ¿Qué día sería ese, el primer día de la semana? Era un domingo, porque para los judíos el sábado, el Shabbat, era el último día de la semana para ellos, el día de reposo. Dios había desde el principio instituido el día de reposo. Así que no era sábado el día que ellas fueron al sepulcro, era domingo, para ellos el primer día de la semana. Por esa razón, la iglesia se reúne el domingo
históricamente comenzó a reunirse desde entonces la iglesia en domingo, y la iglesia se reunía para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Porque en todo caso el día para reunirse podría haber sido el sábado, como los judíos acostumbraban por el Shabbat o el sábado, el día de reposo, que era el día que Dios dijo que debíamos descansar de nuestras obras. Y el propósito de Dios era que ese día, para descansar de nuestras obras y para dejar de vivir para nosotros mismos, fuera un día dedicado por completo a disfrutar de la presencia de Dios. Pero fue a partir del domingo de resurrección que la iglesia comenzó a reunirse. Dice que era el primer día de la semana, muy de mañana, cuando estas mujeres vinieron trayendo especies aromáticas. ¿Por qué iban al sepulcro y por qué traían especies aromáticas? Porque los judíos acostumbraban tratar los cuerpos de sus muertos, embalsamar los cuerpos, y usaban sustancias, especies que preservaran el estado de los cuerpos. ¿Por qué razón ellas, ya Jesús había sido puesto en la tumba en ese lugar, llevaban especies aromáticas? Porque el proceso para juzgar a Jesús y sentenciarlo a morir en la cruz había sido tan irregular y tan injusto que no había habido tiempo después de que él fue descolgado de esa cruz para poder preparar el cuerpo. Solo hubo tiempo porque ya venía el Shabbat, que comienza a las 6 de la tarde. El día para los judíos es diferente al nuestro. El nuevo día para ellos empieza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. Así que ellos tenían que guardar el Shabbat, pusieron el cuerpo y ya no hubo tiempo para poder prepararlo. Por eso las mujeres llegaron ese día al sepulcro con especies para terminar con eso que ellos acostumbraban a hacer. Pero resulta que cuando llegaron encontraron que la piedra había sido removida de la tumba. Si tú ves con los detalles de lo que registran los evangelios de la resurrección de Jesús, te vas a encontrar algo muy interesante en todos los evangelios, que es todo un estudio. Aquí yo solamente voy a decir lo más significativo. Pero esa piedra no era cualquier cosa. De hecho, esa piedra era tan pesada que un hombre o varios hombres no podrían ser suficientes para moverla. La razón de ello es que lo que hacían los familiares era colocar esa piedra para evitar que nadie pudiera entrar y, se mantuviera un respeto hacia los restos. Esta tumba era una tumba de gente rica. La Biblia había profetizado que el lugar del Mesías, una vez que muriera, sería entre los ricos de su pueblo. Entonces esta era una tumba de ricos. Se trataba de una cueva donde José de Arimatea había ordenado hacer esa tumba. Simplemente habían excavado en una piedra. Desde luego era un trabajo de profesionales, y dentro había compartimentos donde se colocaban los cuerpos de los familiares muertos. Y por eso se sellaba. Pero todavía no fue todo esto lo más interesante, sino que los fariseos, los líderes religiosos, habían pedido a Poncio Pilato que sellara la piedra, porque ellos habían escuchado que Jesús había anunciado desde hacía tiempo y constantemente que él moriría o sería muerto por los líderes religiosos, pero que resucitaría al tercer día. Desde el principio Jesús anunció esto a sus discípulos. Ellos no lo entendieron porque la expectativa de ellos era equivocada. Ellos esperaban un líder político que liberara a Israel del dominio del imperio romano. Así que los fariseos, es extraño, pero ellos sí estaban preocupados de que al tercer día Jesús resucitara. Esto es algo terrible. En vez de haber creído, buscaron todo el tiempo la manera de evitar que la verdad fuera a conocer y que el Señor Jesús fuera reconocido como el Mesías, el Rey prometido a Israel. Entonces Poncio Pilatos había puesto el sello del imperio en esa piedra, lo cual quiere decir que si alguien se atrevía a mover esa piedra, cometería un delito grave en contra del imperio, y eso sería causa de muerte por haber violado la ley romana. Así que cuando las mujeres llegaron ahí, dice que estaban perplejas por todo, por lo que implicaba haber quitado la piedra,
haber roto el sello del Imperio Romano, por lo que implicaba quién pudo haber movido la piedra. Y no solo eso, sino que cuando entraron a la tumba, encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba. Y lo más tremendo es que ellas no estaban creyendo lo que estaba sucediendo. ¿Te ha pasado eso? Que puede ser algo tan impresionante que no puedes creer lo que está sucediendo. Así es como Dios hace las cosas. Siempre que Dios hace las cosas, se vuelve algo tan impresionante, tan poderoso, que no podemos creer lo que está sucediendo. Pero por otra parte, ellas también estaban perplejas, porque ellas no estaban creyendo, no estaban entendiendo el plan de Dios. Háblale a la persona, dile a tu lado y dile: Dios te está llamando hoy a abrir tus ojos y entender los planes de Dios, el plan de Dios para tu vida. Por eso esos dos ángeles que estaban ahí, que fueron los que movieron esa piedra, le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces, de esta manera, estos son algunos detalles de los que podemos observar que la Biblia registra acerca de la resurrección. Verso 6: declaran entonces estos mensajeros o estos ángeles del cielo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Les dicen: acuérdense, esto es el plan de Dios anunciado a través de los profetas. Recuérdenlo. Pero es que ellos no estaban entendiendo el plan que Dios tenía, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Acuérdense, esto es, hay un plan. Había un plan en curso y un plan que se estaba cumpliendo y un plan que todavía no ha terminado de cumplirse, iglesia. Porque este plan continuó después de la resurrección de Cristo y con el comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés. Acordaos, les dijeron, de lo que les habló. Él se los dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí es donde vemos que cuando algo está sucediendo no lo podemos creer. Estaban tan emocionadas, pero en ese momento, cuando recibieron este mensaje y esta palabra les fue dada de cumplimiento profético, dice que entonces ellas creyeron. Así que el día de hoy vamos a orar para que entremos en un cumplimiento profético, para que nosotros podamos sentir ese toque poderoso y podamos percibir que la obra de Dios tiene un cumplimiento en nuestra vida y que Él tiene un plan para nosotros y que es un plan personal. ¿De acuerdo? Dice ahí la escritura nuevamente en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 11. Ahí en el verso 23, cuando Jesús anuncia lo siguiente, dice: así que, verso 26, así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces. Nos está diciendo que cada vez que nos reunimos, podemos celebrar nosotros tomando el pan y la copa. Y que anunciemos, por tanto, que anunciemos esto, anunciemos, por tanto, dice aquí, el perdón de nuestros pecados hasta que Él venga. Entonces nos está diciendo aquí la escritura, nos está diciendo el Señor, que este pan y esta copa. ¿Por qué no solo nos dijo: vean el pan y vean la copa? Para que recuerden la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque hay que beber y porque hay que comer del pan. Lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos ser alimentados de la obra de Cristo Jesús. Necesitamos nosotros, para crecer en la vida espiritual, para llegar a la madurez y ser empoderados y vivir en la autoridad, en la potestad de los hijos de Dios, necesitamos comer y beber la obra de Cristo Jesús, alimentarnos de lo que Él hizo.
Si nosotros estamos oyendo y entendiendo acerca de lo que Él hizo, nosotros estaremos nutridos en nuestra fe y capacitados para vivir la vida nueva y abundante. Porque tú sabes que así es humanamente. Nosotros necesitamos tomar algo, comer algo para iniciar el día o comenzar a trabajar. Tenemos la sensación de que no podemos comenzar a hacer algo hasta una vez que hayamos comido. Hay unos que son tan tragones que bueno, pues hay que darles el tiempo necesario. Pero así es. Lo que el Señor quiere que sepas es que nosotros no podemos vivir ni haremos nada si no estamos alimentados, si no estamos por tanto fortalecidos y viviendo de acuerdo a lo que Jesús hizo cuando murió en esa cruz. En siguiente lugar, nos está diciendo al tomar el pan y la copa, el Señor, es que nosotros estamos llamados a su mesa, a la mesa del Padre, a la mesa del Rey. Y que es un privilegio cuando tú eres invitado a comer por alguien, ¿sí o no? ¿Qué especial nos hace sentir eso? Como el otro día que pues casualmente se nos estar ahí con Ana Mari y Manuel. Y bueno, acabamos ahí un lunch bien rico con una copa de vinito muy buena, ¿no? Pero cuando te invitan a comer, cuando tenemos una cita para comer o cenar, eso nos hace sentir tan especial, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos está haciendo saber es que nosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado en el sacrificio de Jesús, somos dignos de sentarnos en su mesa. El que está a tu lado, Dios te ha llamado a ser digno de su amor para sentarte en su mesa. Dile al que está a tu lado, tú eres digno de sentarte en su mesa. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos le alaban? ¡Wow! Somos dignos de sentarnos en su mesa. Fíjate, aún ahí nos habla de descanso, sentarse para comer. Digo, yo creo que los únicos que comemos parados somos los mexicanos. Cuando comemos tacos, hay unos que prefieren comer parados. Pero excepto esa situación tan extraña de los mexicanos, en realidad lo más padre es sentarse cuando uno va a comer. Y eso nos habla de un descanso. Que Dios nos llama a descansar de nuestras obras, nos habla a descansar de nuestro propio esfuerzo. No es por nuestra capacidad o habilidad que vamos a conseguir las cosas, sino es cuando nosotros aprendemos a sentarnos en la mesa del Rey y el Padre que nos ama tanto. El Padre que dijo, el que no rehusó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es lo que significa sentarse en la mesa del Padre. Es un lugar de honor, es un lugar de identidad. Porque Dios te ha llamado a ser su hijo amado, sus herederos, iglesia. Somos sus hijos amados, sus herederos. Así que cuando nosotros tomamos el pan y la copa, estamos celebrando la glorificación de Cristo Jesús. Él fue glorificado con la resurrección. Él fue glorificado con la resurrección. Porque el resucitar significaba que la muerte de Cristo había sido distinta a la de todos aquellos que bajo el Imperio Romano habían sido sentenciados a muerte en una cruz. Era diferente. Muy distinto. Significa que esa muerte, ese sacrificio había sido aprobado por el Padre, que a través de ese sacrificio habían sido perdonados los pecados de todo el mundo, que había una aprobación de Dios y por tanto que la justicia de Dios comenzaba a gobernar. No la justicia de la ley, no la justicia de los hombres que se consideran buenos y que creen que por eso van a ir al cielo, sino comenzaba a gobernar la justicia de Dios, que por causa de Cristo Jesús, Dios nos ha perdonado, nos ha reconciliado y nos ha unido al Padre. ¿De acuerdo? Esta es la glorificación, primero la resurrección y luego la ascensión de Cristo Jesús, porque la Biblia dice que Él fue al Padre. Tú puedes verlo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 20, la manera en que el Señor se refirió a esto, ahí en Juan capítulo 20, cuando Él se presenta resucitado.
Ahí Juan capítulo 20, en el verso 17, María, aquella jovencita que había quebrado el frasco de perfume que había guardado para el día de su boda, y amó tanto a Jesús que le dio todo lo que tenía, le dio su tesoro, le dio ese perfume y lo ungió, lo empapó de perfume. Ahí estaba María, ella lo vio resucitado, fue de las personas que lo vieron resucitado. Y Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No me toques porque todavía no. Tengo que terminar lo que inicié. No solamente fue morir en la cruz y resucitar, ahora tengo que ir al Padre, dijo. Esto es lo que llamamos ascensión. Y lo que significa la resurrección es que Jesús asciende al Padre. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. No he subido. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate cómo lo declara el Señor, cómo se está identificando el Señor Jesucristo. A mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él se estaba identificando con nosotros, uniéndose a nosotros. Por eso tomó forma humana, para que todo lo que Él hiciera nos beneficiara a nosotros. Él tenía, siendo Dios, tomar forma de hombre, para que todo lo que Él hiciera fuera para nuestro bien, para el bien nuestro, el bien de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, qué poderoso es esto. Por eso Jesús, al ascender, Él dice ahí en Mateo capítulo 28, verso 17 al 20, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo toda autoridad me ha sido dada? ¿Que no era Dios? ¿Que no tenía ya toda la autoridad? ¿Por qué ahora Jesús declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? Porque esa autoridad se había perdido. En el huerto del Edén el hombre tomó un camino, se separó de Dios, confió en sí mismo y entregó la autoridad que Dios le había dado para gobernar sobre la creación. Se le entregó a esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así que por eso Dios desde el principio anunció que esa mujer engañada por la serpiente, de esa mujer vendría una simiente, nacería un hombre, y que de esa mujer que engañó la serpiente, que hizo perder la autoridad de la humanidad sobre la creación, de esa mujer engañada, el Señor levantaría un hombre que aplastaría en la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le mordería en los tobillos. Desde entonces Dios anunció una simiente. El diablo lo sabía y a través de toda la historia buscó la oportunidad para evitar que esa simiente naciera, se manifestara, muriera en la cruz, resucitara y fuera al Padre. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tomar hoy el pan y la copa significa celebrar que el Señor fue llevado al lugar más alto de autoridad en todo el universo, en toda la creación. Y que Él ya fue puesto ahí también como nuestro sumo sacerdote. Tenemos en el trono, en la corte celestial, un abogado que nos defiende todo el tiempo. Y que cada vez, wow, sí, alábale, dale un fuerte aplauso al Señor, alábale. Es un abogado, es el sumo pontífice, es el único digno de llevar ese título. Ningún hombre puede ser llamado así. Él es el sumo pontífice, el sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Mira cómo nos lo dice ahí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso, Romanos capítulo 8. En esa parte final tan increíble, cuando dice así, mira. Por eso dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el sumo sacerdote, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él
Di conmigo todas. Todas las cosas. ¿Quién acusará? Dile al que está a tu lado, no permites que nadie te acuse. Mira, las personas que no creen normalmente van a tratar de acusarte. En tu familia, puede ser tu hijo, tu papá, tu esposo, tu esposa. Mira, van a intentar acusarte, porque esa es la manera en que alguien que no cree se justifica. Si tú estás mal, todos estamos bien. Si tú estás mal, yo también estoy mal. Todos estamos mal y nadie está bien. Y si todos están bien, nadie necesita a Dios. Y nadie necesita que Dios te perdone, porque todos estamos mal. Por eso hay una lucha espiritual en las familias donde no todos son creyentes, porque los que no son creyentes saben que están mal, saben que están en rebelión contra Dios, pero lo que hacen en vez de humillarse y reconocer a Dios, en vez de eso es acusar. Porque si entonces tú estás mal, no tienes ninguna autoridad para hablarme de Dios. ¿Les suena familiar eso? Y el problema no es que te acusen. A mí me han acusado muchas veces. El problema no es que nos acusen. El problema es que no sepamos quiénes somos. El problema no es que alguien se atreva a condenarte, a recordarte tus pecados, que saben tu pasado, que saben quién eres tú. El problema no es que alguien se atreva y venga y te diga en la cara que eres un hipócrita porque sabe quién verdaderamente eres. Ese no es el problema. El problema es que tú no sepas quién verdaderamente eres. Y que eres alguien, que no eres ya pecador. Y aunque no lo puedan creer los que no creen, somos iglesia, hijos amados de Dios, que tenemos en la corte del cielo un abogado que está defendiéndonos, porque Satanás viene y te acusa día y noche. Apocalipsis dice que un día será lanzado fuera, muy pronto, de los cielos, del segundo cielo, ese acusador que nos acusa día y noche. Un día va a ser lanzado a la tierra cuando venga el juicio de Dios sobre el mundo. Hoy todavía sigue ahí acusando. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Eso es lo que hace un sumo sacerdote. Está de tu lado defendiéndote. Y entonces Cristo está a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Y ahí dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el sumo sacerdocio de Jesús, hasta lo más alto, para estar de nuestro lado delante del Padre. Si tú crees que necesitas a alguien delante del Padre que hable a favor de ti, ahí está el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada puede separarnos. El problema del pecado está completamente resuelto. Ya no es problema. Y si lo fuera, dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nada puede ya separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni los ángeles, dice. Nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos suyos y Él es nuestro. Vamos a terminar allí en Filipenses y les invito a ponernos de pie y que traigan aquí al frente el pan y la copa. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Observa la humillación de Jesús, despojarse de su gloria como Dios
despojarse, no aferrarse a esa condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se volvió a humillar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló haciéndose hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Así que Dios se hizo hombre para que nosotros fuésemos con Él juzgados. Dice, Él participó de nuestra humanidad para que nosotros podamos participar de su divinidad. Él participó de nuestra humanidad para que nosotros podamos participar de su divinidad, para que todo lo que hizo como hombre nos favorezca a nosotros, iglesia, como hombres. Porque dice, por lo cual, por esto que Él hizo, de humillarse hasta lo más bajo, se humilló hasta lo más bajo, Dios entonces lo levantó y lo elevó a lo más alto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los